Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Punto Género, un punto de encuentro para acercarle los temas que se debaten en el Congreso desde una mirada de género. Y así les presentamos el programa. Y hoy tenemos un programa cargadísimo. En los últimos días se aprobaron tantísimas leyes vinculadas a nuestra agenda y uno de los temas centrales fue esta marcha atrás de la actualización 2019 del protocolo de atención de los abortos no punibles. Vamos a empezar por ese tema. La publicación de un nuevo protocolo nacional para atender interrupciones legales de embarazo y su derogación por decreto por parte del presidente Mauricio Macri 2 días después, no solo profundizó la interna dentro del actual partido de gobierno, también costó la renuncia del secretario de Salud, Adolfo Rubinstein. Las organizaciones y movimientos en defensa de los derechos de las mujeres, niñez y adolescencia y de colectivos LGBTIQ+, rechazaron y repudiaron el veto presidencial por arbitraria, ilegítima y vergonzosa. Seguirá vigente el protocolo del 2015, que usuarias y efectores de salud deben continuar utilizando para aplicar los mejores estándares para la atención de esta práctica, pero que aún debe ser mejorado y actualizado tal como lo enmarcaba el documento rechazado. ¿Cómo tomará el nuevo gobierno esta demanda? Para hablar de este tema estamos con el diputado Pablo Yedlin, que él es del bloque justicialista, es de Tucumán, vicepresidente segundo de la Comisión de Salud y uno de los nombres que todavía están dando vuelta como posible ministro de Salud del gobierno de Alberto Fernández. Y también con Mariana Romero, que ella es médica, investigadora del CEDES y del CONICET, y bueno, una experta en la aplicación del protocolo de aborto no punible. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos por la invitación. Bueno, ¿qué deja políticamente esta marcha atrás, diputado, de esta actualización 2019 de un instrumento tan importante para el acceso a los abortos no punibles? No, me parece que lo que deja es un nivel enorme de improlijidad, de falta de coordinación en un gobierno que se va con muchas cosas no realizadas en el tema de salud y que suma esta situación bochornosa de este protocolo que en realidad, para que la gente le quede clara, no venía a cambiar ninguna de las leyes que hoy los argentinos tenemos y las argentinas tenemos. O sea, lo que hace el protocolo es adecuar las leyes que tenemos a cómo implementarlas en base a algunas normativas nuevas. Había aparecido el nuevo Código Civil, el consentimiento informado a las distintas edades, había que adecuarlo a algunos cambios en algunas dosis de medicación, etcétera, pero no cambiaba este protocolo, a pesar de lo que se dijo. Y hubo senadores inclusive que salieron a decir que esto iba por arriba de la voluntad del Congreso, o inclusive algunos que plantean que debería ir esto al Congreso para que sea aprobado o no. Esto no requiere ninguna aprobación, ya es ley en la Argentina y en realidad es ley de hace más de 100 años. Sí, desde 1921 que el Código Penal establece las causales en las cuales es legal el aborto en la Argentina, ¿no? Recordemos, cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer y en casos de que el embarazo sea producto de una violación. Claro, exactamente. Y en realidad lo que hace el protocolo a partir del fallo FAL de la Corte Suprema es ayudar a los equipos de salud de cada una de las jurisdicciones con mayor o menor suerte, porque después tampoco el protocolo es necesariamente vinculante. Hay provincias que adhieren al protocolo, hay otras provincias que no adhieren, hay provincias que tienen sus propios protocolos, hay provincias en donde a pesar de que esto sea ley es muy difícil de aplicar,
Con lo cual, su provincia, por Tucumán, ejemplo. por ejemplo, es una de las provincias que lamentablemente a veces nos avergüenza porque los equipos técnicos de salud, si bien hay equipos técnicos con voluntad de generar este derecho a las mujeres, muchas veces se ven inclusive perseguidos por la propia justicia tucumana en temas como este caso. Así que la verdad que era un avance en el sentido de que actualizaba, pero tampoco era ni la excusa para que una Secretaría de Salud tan cuestionada en temas de salud, como son adquisición de vacunas, situaciones de salud pública, etcétera, se victimice, por decirlo así, por este tema, y me parece que hiciera esto a último momento. Me parece que hay una exageración de ambas partes, ¿no? En este sentido. Y Mariana, vos que venís hace tantos años, nos acordábamos antes de empezar el programa, el primer protocolo fue elaborado en el año 2007 durante la gestión de Ginés González García, sí, que es otro de los nombres que está sonando como posible ministro de Salud de la nueva gestión. En el año 2007 yo me acordaba que fue una de las últimas medidas de Ginés González García, que en ese entonces, otro contexto, recordemos 12 años atrás, tampoco hubo posibilidad de ponerle la firma como el estatus de una resolución ministerial, ¿no? Y salió como, bueno, una guía de atención que fue la primera, después se actualizó en 2010, la segunda, sí, 2015 y ahora esta. ¿Por qué son importantes los protocolos? Bueno, primero porque en realidad es un manual que le sirve, o es una guía de procedimiento que le sirve a un equipo de salud, le sirve a las mujeres para saber qué derechos les asisten, qué obligaciones les asisten y además en qué medida las prácticas que ese protocolo está indicando se cumplen o no y cómo demandar eventualmente a la autoridad si no cuentan con los insumos o con el equipo necesario. Digamos, es el mejor marco de procedimiento que un equipo de salud puede tener para garantizar esta u otras prácticas que se den en el ámbito sanitario, ¿no? ¿Y qué te llegó a vos de, bueno, estos últimos días con estas idas y vueltas? Porque sabemos que quienes se resisten a cumplir con la ley, estos ruidos le generan ganancias, ¿no? Porque genera incertidumbre en los equipos médicos, que se aplica, está vigente, ¿no? ¿Qué es lo que te llegó? ¿Qué repercusiones tuvieron? Llegan dos versiones complicadas, digamos, cualesquiera sean, el escenario que generan no es el mejor. Por un lado, quienes se oponen aprovechan inmediatamente para decir, bueno, ven, no hay ley, no hay protocolo, no se hace nada, lo cual no es cierto. Como dijimos, el Código Penal está vigente desde hace casi 100 años, el protocolo de 2015 está en la página web igual que lo estuvo antes. Digamos, se puede seguir trabajando. Y están los protocolos de la Organización Mundial de la Salud y están, digo, me parece que un protocolo desde un ministerio es siempre la posibilidad de plasmar en concreto en el ámbito normativo donde ese equipo está trabajando. Pero eso no exime a un equipo de salud de no hacer las prácticas adecuadas. Porque si no, yo podría decir que estudié medicina con un libro de un autor francés y entonces alguien podría decir, bueno, pero entonces no deberías practicar en la Argentina. Digo, lo estoy llevando al extremo, pero me parece que en términos de ejemplificación viene bien, ¿no? Entonces, por un lado eso, esta idea de que no hay ley, no hay protocolo, no se puede hacer nada. Y por el otro lado, para los equipos de salud que sí están garantizando prácticas y que sabemos que muchas veces están perseguidos, estigmatizados, caminando, como digo yo, una línea bien delgada, porque a veces parece muy discrecional cómo ocurre o no, cómo se juzga o no el accionar, los vuelve a poner en jaque. Claro, los vuelve a poner en jaque. Claro. Y diputado, tanto usted como Ginés la semana pasada, cuando estalla este protocolo Gate, señalaron, bueno, cuestionaron duramente este retroceso, este ida y vuelta, incluso lo calificaron de mamarracho. ¿Es posible que una de las primeras medidas que se tomen en la nueva gestión sea darle justamente este estatus de resolución que tanto evidentemente cuesta? Ponerle esa firma y que sea más que una recomendación, más que una guía, porque en definitiva es esto, es darle otra jerarquía. Me parece que sí, me parece que es la voluntad también del presidente, Alberto Fernández, creo que lo ha expresado, y en ese sentido me parece que Ginés piensa lo mismo, así que me da la sensación de que eso va a ser el camino,
Y de vuelta, lo importante no va a terminar ahí, ¿no? Yo creo que el gran desafío que tiene la Argentina hoy, que lo tiene en muchos otros aspectos del sistema de salud, es cómo hacemos que las 24 jurisdicciones, que obviamente no han traspasado la salud a la nación, pero puedan trabajar coordinadamente y, sobre todo, las mujeres que tienen esta necesidad de acceder a este derecho. Estamos hablando de chicas, muchas veces violadas, abusadas por su entorno familiar, o mujeres con problemas de salud graves, puedan acceder a este derecho sin ni que los equipos de salud ni ellas mismas se sientan perseguidas, victimizadas o acorraladas y llevadas a la clandestinidad, que es la situación por la cual, lamentablemente en la Argentina, todavía muchas muertes ocurren de mujeres sanas. Que ocurre esto es un tremendo. Así que me parece que está en la voluntad del presidente. Acá hay una voluntad política expresada, acá se ha visto claramente. El secretario Rubinstein hizo la resolución y obviamente no hubo voluntad política del presidente o de la ministra Stanley y volvieron esto para atrás con excusas absolutamente infantiles, porque definitivamente no necesitaba mucha coordinación esta resolución, cosa absolutamente técnica, que, vuelvo a insistir, no cambia ni amplía ninguna ley. Esto no tiene nada que ver con la ley que discutimos en el Congreso, eso es de importante, interrupción voluntaria de embarazo. Porque sí, algunos diarios incluso decía facilita el aborto en adolescentes, o sea, con algunos titulares que manipularon la información justamente para generar este ruido. Y yo me preguntaba, después del debate tan importante que se hizo el año pasado, ¿no? Que realmente fue un debate federal, escuchando todas las voces, tener que volver a explicar que desde 1921 hay ciertas circunstancias en las que el Código Penal permite, es realmente como un retroceso, ¿no? ¿Por qué crees que todavía hay tanta resistencia? ¿Por qué creen que hay tanta resistencia a garantizar algo que está previsto hace 100 años? Yo creo que hay una mezcla entre el lugar relativo de las mujeres y cómo la sociedad se siente partícipe respecto de ese lugar. Y por el otro lado, desde los equipos de salud, mucho temor y mucha estigmatización. Es un derecho que quizás cuesta más que otros derechos porque el eje está puesto en la autonomía y en la capacidad para decidir. Y eso violenta en general o al menos pone en jaque el control sobre el cuerpo de las mujeres, la decisión de las mujeres, ¿no? Sí, yo te sumaría un tema que no es menor, sobre todo en el interior de nuestro país, que es una mirada sobre la interrupción del embarazo con una mirada desde lo religioso muy compleja, sobre todo de nuestra religión prevalente, pero en general de casi todas las religiones, en el tema de la interrupción de embarazo, ¿no? Entonces cuesta mucho a gente que está atravesada por la religión comprender esto desde otro lugar. Entonces, sí, pero también sabemos que hay mucha hipocresía, porque en definitiva mucho. quienes sí. por Pero ahí abiertamente de lo dicen, si les toca de cerca un Coincido. embarazo que no se quiere continuar de alguna joven en la familia, la acompañan en la clandestinidad a hacerlo, ¿no? Esto lo sabemos, y que las mujeres católicas abortan y que las evangélicas también, digo, de todas las religiones, porque las cifras de aborto en la Argentina son muy altas y esto atraviesa todos los sectores sociales, ¿no? Bueno, muchas gracias por traer esta discusión, que sabemos que la vienen defendiendo cada uno desde su trinchera y nosotros desde acá, desde el programa, y esperemos que el nuevo gobierno lo tome al tema realmente y bueno, y se avance también con la discusión por la legalización del aborto, como ya prometió el presidente electo, que va a enviar un proyecto, ¿no? Nuevamente al Congreso. Muchas gracias. Gracias a vos. Seguimos después de la pausa, no se vayan, con más puntos Género. Nuevo bloque de Punto Género. Y vos sabés que uno de los proyectos que se le dio media sanción en la sesión del miércoles pasado en la Cámara de Diputados fue el que establece paridad en ciencia y tecnología. Te vamos a contar los principales puntos de este proyecto que ahora pasa al Senado. El proyecto de igualdad real de oportunidades en el ámbito científico y tecnológico con perspectiva de género obtuvo sanción en diputados.
Este proyecto, impulsado por organizaciones especializadas como la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, junto a diputadas nacionales, da cuenta de las dificultades históricas que han padecido las mujeres y disidencias para escalar en las carreras de investigación y desarrollo. Asimismo, propone la incorporación de la perspectiva de género como una categoría transversal en la investigación y la tecnología, incluso la relevancia de transformar los marcos teóricos y explicativos a la hora de tomar datos e interpretarlos, y la aplicación de resultados para el desarrollo del proyecto del país. Y para hablar de esta interesante iniciativa estamos con una de las diputadas que impulsó justamente, que le dio empuje, Carla Carrizo, diputada nacional por Evolución Radical. ¿Cómo estás? Bien, Mariana, un placer porque como decíamos, la verdad que la sesión pasada avanzamos muchísimo en todo lo que es la equidad entre las mujeres en los distintos ámbitos, ¿no? Y eso está buenísimo. Y uno de los proyectos ¿no? Y recordamos que vos fuiste investigadora del CONICET, ¿no? Como cientista política. Exactamente, yo en realidad hice carrera académica, ingresé al CONICET en el 97, junto con Juan Manuel Abal Medina, éramos los jóvenes, en ese momento éramos jóvenes promesa, obviamente, y me acuerdo que entramos en la misma terna y la verdad sí que es un ámbito que conozco desde adentro, renuncié después a la carrera de investigadora, hice mi especialización en Italia y viví los obstáculos que vimos todas las científicas argentinas. Así ¿Y cuáles son? Bueno, el diagnóstico básicamente es que tenemos una gran segregación o discriminación vertical, que es la carrera de obstáculos para llegar a la cúspide. Pensá que somos mayorías, como en el sistema político, el 52% de las científicas estamos en la base. Somos más que los varones, pero solo el 11% llega, diríamos, al máximo galardón, al máximo mérito. Los cargos más altos. Exacto, que en el CONICET es un investigador independiente. Uno es investigador independiente, después una trayectoria enorme. Entonces las mujeres tenemos una segregación o diríamos una discriminación vertical. Mucho en la base, casi nada, poco en la cúspide. Fíjate que menos que el cupo. Nada. 11% del total de investigadoras. Y después tenemos lo que se llama la discriminación horizontal, que es un poco, la segregación es la palabra justa. ¿Qué es la segregación? El gueto. Es decir, las mujeres ubicadas en ciertas áreas y los hombres en otras. ¿Qué pasa? La mayoría de las mujeres nos dedicamos a hacer investigación en ciencias sociales, en salud, en educación, pero no en las ciencias duras, tecnología, innovación, ingeniería. Y obviamente que los proyectos de financiación son mucho más rentables donde de alguna manera incide directamente en el mercado. Así que lo primero que hay que desmitificar es que hacer una carrera científica en la Argentina no nos salva de la pauperización salarial a las mujeres. Tener conocimiento, educación superior, no nos hace tener una autonomía económica como a veces se supone. Entonces, teníamos que ir cerrando esas brechas. La verdad que fue un trabajo excelente. Dora Barrancos ya cuando llegó al CONICET empezó a mejorar Dora un Barrancos poquito. como directora. Como directora, la verdad que le dio un impulso a este tema que era invisibilizado. También hay que explicar que el sistema científico en Argentina tiene dos arenas. Uno es la universidad y otro es el sistema fuera de la universidad. Nosotros no podemos modificar todos los incentivos. El grueso de las mujeres hacemos investigación en la universidad. No ingresamos al CONICET, al INTA, a todos los distintos organismos estatales, ¿no? A la Agencia de Investigación Científica. Son los dos escenarios. No pudimos tocar nada en la universidad porque las universidades son autónomas y establecen sus propias normas de investigación. Pero la verdad es que la mayoría de las mujeres hacemos buenísimas investigadoras, hacemos mucha carrera en las universidades porque es difícil ingresar al sistema científico y a ver, nacional. Para quien por ahí no ha estado muy cerca de la problemática, la dificultad tiene que ver un poco con las trayectorias de vida, ¿no? Que en el momento en que las mujeres las que decidimos enfrentar la maternidad, eso deriva en que tengamos menos tiempo para hacer papers y publicar, que es lo que nos exige la carrera de investigadora en el CONICET, ¿no? Y eso nos hace tener menos puntaje, con menos puntaje accedemos a cargos más bajos. Esa es como sería la... Esa es la carrera de obstáculos. Entonces es como que nosotros empezamos, como los varones, cuando decidimos ser investigadores, hacer una carrera competitiva en ciencia es como hacer una carrera competitiva en cualquier área. Es muchísimo esfuerzo, 8 o 10 horas estudiando, trabajando. Y llega un momento en que dejamos de tener currículo y empezamos a tener trayectoria. ¿Por qué? Porque llega el momento del cuidado, ¿no? Es el momento del proyecto personal. Que es entre los 30 y los 40, más o menos 40. Ahora. Y ahí empezamos a tener menos velocidad. Pero te digo que yo conozco al menos el ámbito científico de ciencias sociales. Hay investigadoras
geniales. Las tesis de doctorado de las mujeres son, te diría, para mí, superiores totalmente a los varones, porque las mujeres producimos menos papers, pero cuando tenemos un resultado de investigación es sumamente innovador. Los varones hacen un poquito de trampa, republican los mismos artículos en varias, pero en varias publicaciones claro, distintas. ellos tienen una velocidad y un marco temporal que nosotros no tenemos. Salió una encuesta genial, Mariana, que es la primera encuesta de cómo es la vida de una científica que le hicieron en el CONICET de Rosario, para las científicas de Santa Fe, y ahí se rompen muchos mitos. Es decir, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, en la UBA no, todavía en la UBA tenemos cierto estatus, porque tenemos mucha contratación, dedicación más exclusiva. Pero en Santa Fe, a ponerse las pilas con las científicas, porque en la universidad pública la mayoría tiene contratación simple. Trabajamos, ¿cómo es la vida de una científica? Como la de una maestra. Trabajamos en muchas universidades para tener un sueldo básico. Hacemos todo en el ámbito de la universidad. Los varones tienen dedicación exclusiva. Es decir, que hay un sesgo, la brecha económica es terrible. Entonces, cuando finalmente hacemos nuestras tesis de doctorado, generalmente lo hacemos más tarde. Y cuando lo hacemos más tarde, generalmente estamos en esa etapa del cuidado. Es decir, cuando tenemos la disyuntiva electiva, maternidad, profesión. Sí, o conciliar ambas, pero sabiendo que restamos tiempo, ¿no? Y restamos tiempo, carrera. Entonces yo diría, lo que hemos hecho, yo agradezco enormemente, Dora. ¿Y este proyecto qué es lo que permite o va a cambiar frente a este diagnóstico? Exacto. Dos cosas muy importantes. Paridad en todos los organismos de decisión, que definís becas, definís ascensos, para todo lo que son la carrera de investigación en los organismos estatales, que es un gran avance. Porque ahí es donde está el dinero del financiamiento continuado, está la publicación en revistas que ranquean y está la visibilidad, Mariana. Porque digamos, las mujeres tienen trabajos fantásticos, pero no tienen visibilidad. A veces, como los premios Nobel, las descubrimos 40 años después. Claro. ¿Por qué? Porque no las vimos. Necesitamos que las mujeres tengan las mismas capacidades para competir en un sistema de investigación que es visible, porque tiene todos los recursos. Así que, ¿qué hicimos? Un gran avance. Paridad en todas las comisiones que son colegiadas, o sea, integradas por más de 3 personas, para definir las becas, el financiamiento colectivo. Hay mucho trabajo en grupo. En la ciencia ya no es el investigador individual, claro. Es el trabajo en equipo. Entonces, necesitamos que la mujer ingrese ahí con las mismas condiciones para hacer una carrera equitativa en términos científicos. Así que estamos muy contentos, agradecerles a todas porque fue con las protagonistas. Tuvimos matemáticas, vinieron del Balseiro, estuvieron también la gente de la Universidad de Buenos Aires que nos ayudó para ver los parámetros que tenemos que tener en otras universidades. También decir algo muy interesante, trabajó muchísimo. Quiero destacar el trabajo de Ana Rapaport, del INET, que es el Instituto Nacional de Escuelas Técnicas. Son 1.600 escuelas técnicas y las mujeres queremos nivelar ahí también para evitar esa segregación horizontal. Es decir, esa idea de que ¿por qué no una niña, digamos, estudiando física? ¿No? Entonces, la mirada de ella, la segregación horizontal hay que hacerla antes, en la escuela media. Las escuelas técnicas son un escenario fantástico en Argentina. Así que ahí tenemos que visibilizar esos talentos de esas adolescentes que están dando, la verdad, sus primeros pasos, quebrando mitos de que uno no puede estar en una escuela técnica. Y es fantástico. Así que también agradecer a toda la red de mujeres científicas y los protagonistas de la ciencia en Argentina. Bueno, muchas gracias, Carla. Ahora habrá que hacer fuerza en el Senado, para el ¿no? Senado, para el año que viene. Exactamente, a ver si festejamos. Sí, el año que viene la sanción definitiva. Bueno, gracias por haber venido. Después de la pausa, no te vayas porque viene Amanda Alma y te va a contar esas leyes que se aprobaron en la sesión del miércoles. Hay 6 muy importantes que tienen que ver con tu vida cotidiana y Amanda Alma nos viene a contar los puntos principales. Ya volvemos. Nuevo bloque de Punto Género y te vamos presentando a diputadas y diputados en esta sección. Hoy es el turno de Rosa Muñoz, que es diputada por Trabajo y Dignidad de la provincia de Chubut. Mi nombre es Rosa Muñoz, provincia del Chubut. Trabajé en los que son los trabajos sociales, en las vecinales, en el club estudiantil después, y uno va con el tiempo ha seguido trabajando en todos estos aspectos. A los
los días de hoy la mujer ha conseguido espacios más que importantes, no solamente con la lucha de la calle, sino también con demostrar que es capaz y que puede. Yo soy del bloque, o sea, del interbloque Frente Renovador, o sea que hemos trabajado muchos proyectos, no solamente con perspectiva de género, sino proyectos que le cambien la vida cotidiana a la gente. Y ya estamos con Amanda Alma, nuestra cronista parlamentaria, que estos días estuvo a las corridas, ¿no? Sí, mucha información. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bueno, viendo un poco cómo se desarrolla la situación en el Senado de la Nación a partir de la denuncia por abuso sexual contra el senador Alperovich, un senador que está en funciones, que tiene mandato hasta el 2021 y que días antes había anunciado junto a su compañera de bancada, Beatriz Mirkin, que se iban a sumar al bloque que se va a conformar finalmente en el Senado, el bloque mayoritario del Partido Justicialista, que va a estar con el nombre Frente de Todos. Así que ya presentó su pedido de licencia. Claro, esa fue la novedad de anoche, Sí. ¿no? Ayer presentó, primero había dicho que no. Que no tiene nada que ver. Claro, sí. que estaba afuera, que bueno, negó los hechos desde un principio, ahora presenta su licencia, un pedido de licencia, y bueno, veremos qué pasa, ¿no? Mientras tanto. Sí, lo que es interesante es que sería la primera vez que en el Senado de la Nación se da una denuncia sacando, bueno, la primera vez donde un senador toma licencia por una denuncia por violencia sexual, ¿no? Recordemos que el año pasado hubo una situación similar, no de la misma gravedad que esta que se denuncia, con el senador Marino del radicalismo, que también planteó que iba a tomar licencia, finalmente no tomó licencia, era un caso que él lo tocaba él más de costado, no estaba indirectamente involucrado por una denuncia también de una asesora, y que hasta ahora el Senado nunca se tuvo Terminó, recordemos que el caso, Sí. la denuncia de Marino terminó con una absolución. Había habido un dictamen del fiscal Delgado que ameritaba investigar la denuncia, pero finalmente terminó con una absolución de una jueza. Sí, y también en ese sentido lo que hay que plantear es que todos los problemas o procesos que se dieron en el Senado de la Nación para pedir los desafueros tuvieron que ver con otro tipo de delitos, ¿no? Es una situación particular esta Sí, que tiene más que ver vinculados a corrupción, con la ¿no? cuestión de los delitos sexuales. Y también la otra gran novedad es que finalmente el Senado de la Nación nombró a las personas integrantes desde la gestión de gobierno, digamos, de quienes llevan adelante la gestión del Senado, las personas que tienen que estar dentro de el comité que implementa el protocolo de violencia contra la violencia laboral y violencia de género, ¿no? Acá dentro de la Cámara de Senadores, ¿no? Es porque el año pasado, este año en paritaria se acordó un protocolo. Ese protocolo establecía que cada uno de los órganos que conforman el Congreso, que son cinco, sí. ¿no? Cámara de Diputados, de Senadores, Biblioteca, La imprenta y la DAS, que son los 5 lugares. la DAS, que es Sí. la dirección. Que tiene que ver con la asistencia de los trabajadores, justamente. Perfecto. Entonces, hasta ahora la Cámara de Diputados ya tiene su conformación de este... El 12 de septiembre se hizo el de comité este acá. comité, que va a Sí. ser el seguimiento. Y ayer, justamente en el 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género, y en el marco de la denuncia contra Alperovich, las autoridades del Senado anunciaron por un decreto la conformación de este comité que va a aplicar este protocolo. Sí. Va a ser el acompañamiento a las denunciantes desde un trámite administrativo. Paralelamente Sí. tiene que avanzar en la Claro, justicia. acá hay una si denuncia denun- penal. Acá hay Exacto. una denuncia penal y también, bueno, se tiene que trabajar en relación a cómo esto afecta la vida cotidiana de las personas que trabajan en el Congreso, porque se trata de una asesora, además de ser pariente de Alperovich, es asesora de la Cámara de Senadores, trabaja en la Cámara y hay que implementar algunos mecanismos para que, bueno, se pueda manejar la víctima de una manera que no sea revictimizada, que no sufra más violencia, la relación de poder es asimétrica. Y también es un proceso que, bueno, llega 10 días antes del cambio de gestión, entonces hace muchos meses se viene reclamando que estas personas sean nombradas, que son 6 las que conforman el comité. 3 de los sindicatos y 3 que son de las personas de la gestión, ¿no? Y también tienen sus suplentes, entonces por eso se conforma un grupo mayor, ¿no? Pero son 6 los titulares y 6 los suplentes. Los gremios ya lo habían hecho, porque cuando se aprobó en paritarias eso ya se había desarrollado. Y también se impulsó porque las senadoras, nosotros lo comentamos la semana pasada en el informativo de Punto Género, habían presentado una nota a partir de una denuncia de una trabajadora de una situación de violencia para que este comité se conforme
conformara y que en ese sentido se pudiera avanzar en esa conformación, en esa designación. Ahora hay que ver, bueno, la efectividad de esta designación a 10 días del cambio de gestión, por un lado, y cómo se puede trabajar con las denuncias penales, que son diferentes a las denuncias que se hacen en el ámbito laboral, ¿no? Claro, eso también, tendrá que actuar la justicia, claro, que en el caso de la denuncia contra Alperovich hay una denuncia en Tucumán y otra acá en la Ciudad de Buenos Aires, porque los hechos se habrían dado en ambas jurisdicciones, ¿no? Bueno, el miércoles pasado hubo una sesión donde se aprobaron varias leyes que tienen que ver con la agenda de este programa, ¿no? sí. Estuviste pasando en limpio porque fueron 6 con sanción definitiva y otros proyectos que tienen que ver con media sanción, Sí. uno de ellos que hablamos en el bloque anterior. Vemos el Dale. resumen que te mandaste para aclararnos los puntos de estas leyes que se aprobaron. En la última sesión del año se aprobaron una docena de proyectos relacionados con los derechos de las mujeres. 5 se convirtieron en ley y otros 7 se giraron al Senado para su revisión y posterior aprobación. A continuación detallamos cada uno. Un conjunto de proyectos consensuados se aprobaron sin debate por 175 votos afirmativos, 7 abstenciones y 74 ausencias. Violencia política. La media sanción fue aprobada en el Senado por unanimidad el 16 de abril del 2019. Modifica el artículo 4 de la Ley 26.485, que define qué se entiende por violencia contra las mujeres. Se incorporaron además incisos en los artículos 5 y 6 que detallan tipos y modalidades de violencia de género. Encuesta uso del tiempo. El Senado aprobó el proyecto el 23 de octubre del 2017 y podía vencer el plazo de la media sanción si no era aprobada. Vuelve obligatoria la medición del uso del tiempo para identificar las horas invertidas en las tareas domésticas y de cuidado. Armas de fuego. Presentado por la senadora por Entre Ríos, Sigrid Kunat, el proyecto modifica el Código Penal y tenía media sanción desde julio. Amplía las medidas de prevención en casos de femicidios cometidos con armas reglamentarias de las fuerzas de seguridad. Otros 2 proyectos venían en revisión del Senado y también se convirtieron en ley. Ley cupo en festivales. La media sanción se aprobó el 22 de mayo. En diputados obtuvo 133 votos afirmativos, 5 negativos y 16 abstenciones. Fue impulsado por las artistas y garantiza un cupo femenino mínimo del 30% de participantes en recitales y festivales musicales. Ley de talles. Diputados aprobó por 164 votos afirmativos, 8 abstenciones y 84 ausencias el proyecto que establece un sistema único normalizado de identificación de talles de indumentaria. Busca especificar las medidas reales de los talles y será actualizado cada 10 años. Bueno, importante lo que se aprobó, Sí. ¿no? Muchas que venían siendo reclamadas desde agrupaciones, del movimiento de mujeres, así que interesante fin de sesiones. Ahora se Sí. viene el recambio de autoridades y de bancas. Sí, ahora mañana específicamente el Senado asume los nuevos senadores y senadoras, es 1/3 de la Cámara, son algunas de las provincias, y el 4 ya está prevista la sesión, está convocada de hecho para que juren los nuevos diputados y senadores. A partir, digamos, de la semana pasada hasta el 10 de diciembre, los senadores y diputados no pueden votar nada, ya no es legal votar nada porque está terminando el año legislativo, pero sí tienen que asumir sus bancas y a partir del 10 entran en funciones quienes continúen renovando su mandato o quienes sean nuevos en ambas cámaras. Y el 10, por supuesto, es la gran asunción del acto, nuevo sí. presidente, ¿no? Ujú, con todo el cuerpo ahí reunido porque es una asamblea legislativa también. Bueno, Aman, gracias por este resumen tan preciso, tan completo, sobre todo lo que pasó en una semana, Sí. lo que no pasó en el resto del año, pasó en un día. Sí. Volvemos a encontrar nosotras la semana que viene con más Punto Género. Chau.